Jesús, el gran sumo sacerdote. Y esta profesión, esta cualidad de Jesús, ya la había esbozado el autor de Hebreos anteriormente, en lo poco que llevamos de la carta. Y a partir de este momento, desde el versículo 14 del capítulo 4, por allá más o menos hasta el capítulo 10, vamos a estar hablando de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Vamos a estar ocupados un buen tiempo hablando de él. Entonces, Jesús, el gran sumo sacerdote. Y vamos a ver tres aspectos de este pasaje. Tres aspectos. Cada uno de ellos en cada uno de los versículos que están allí. En el versículo 14, vamos a ver, tenemos un gran sumo sacerdote. Tenemos un gran sumo sacerdote. En el versículo 15, vamos a ver el tipo de sumo sacerdote que tenemos. El tipo de sumo sacerdote que tenemos. Y en el versículo 16, vamos a mirar, vamos a estudiar una invitación a hacer uso de un gran privilegio. Una invitación a hacer uso de un gran privilegio. Lo decía el pastor ahorita, nos preparábamos para estar delante del trono de la gracia de Dios. Mediante la obra de Jesucristo tenemos acceso directo al trono de la gracia. Entonces vamos a ver eso hoy. Entonces tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Sí? Versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. La Nueva Versión Internacional dice, por tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, dice, aferrémonos a la fe que profesamos. Aferrémonos a la fe que profesamos. En la Biblia interlineal, refiriéndose a gran sumo sacerdote, esta nos muestra o nos lo traduce como grande gobernante de sacerdotes. Grande gobernante de sacerdotes. ¿Sí? Miren que en la Biblia a nadie, a ningún otro personaje, además de Cristo, se le llama gran sumo sacerdote. Se habla del sumo sacerdote. ¿Sí? Entonces el gran sumo sacerdote es como una redundancia, como el gran grande, ¿sí? El sumo sacerdote, superior a cualquier otro. ¿Sí? Miren que el autor de Hebreos ya nos ha hablado de la superioridad de Cristo en varios aspectos. ¿Sí? Nos mostró Cristo superior a los ángeles. Y lo vimos a lo largo de 2 capítulos. También nos habló de Cristo superior a Moisés. Y entendemos que para los judíos eran muy importantes los ángeles. Recuerden que ellos mismos decían que por medio de los ángeles fue entregada la ley. Y para ellos es muy importante, o fue muy importante la vida de Moisés. ¿Sí? Jesús es superior a ellos, Jesús es superior a todos, a todos. Acá nos muestra Jesús superior al sumo sacerdote. Nos habla del gran sumo sacerdote. ¿Sí? Miren que ya habíamos, aprovechemos que estamos aquí en Hebreos y miremos en el capítulo 1, versículo 3. ¿Cómo ya nos había el autor dado a entender o esbozado la función de Jesús como sacerdote? Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo resplandor de su gloria, está hablando de Cristo, resplandor de la gloria de Dios, imagen misma de su sustancia, o sea, la misma sustancia del Padre, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Quién realizaba la purificación de los pecados? En nombre del pueblo, el sumo sacerdote.
Jesús la hizo por medio de sí mismo, de su sacrificio. Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Capítulo 2, versículo 17. Capítulo 2, versículo 17. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, hablando de Cristo y refiriéndose a nosotros como sus hermanos por adopción, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Miren qué parecido encontramos allí en Hebreos 2:18 con la porción que leímos ahora. En Hebreos 3, versículo 1 también dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual el cual es fiel, al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces ya el autor de Hebreos nos había manifestado y nos había esbozado a Cristo como sumo sacerdote, como sacerdote. Ahora él lo va a hacer de una manera más precisa, y se va a despachar en los siguientes capítulos explicándonos muy bien en qué consiste esta tarea, por qué él es el sumo sacerdote, ¿cierto? Entonces, miren que acá dice en el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Como les había dicho, en ninguna otra parte de las escrituras se habla o se refiere a un sumo sacerdote como el gran, solamente a Cristo, el gran, ¿cierto? De ningún sumo sacerdote se dice que haya traspasado los cielos, como nos dice ahí el versículo 14. El autor nos dice que traspasó los cielos. De ningún sacerdote se ha dicho hijo de Dios, ¿cierto? Esa comparación también nos la hizo el autor con los ángeles, ¿cierto? A ningún ángel le dijo, tú eres mi hijo amado, ¿sí? A Jesús, sí, Jesús es hijo de Dios. Entonces nosotros somos sacerdotes, hijo de Dios, ¿sí? Entonces el autor, hermanos, ¿por qué hace quizás este despliegue tan grande de resaltar la importancia de Cristo como sacerdote? Porque, como les mencioné, pues para los judíos el sacerdocio era algo muy importante. Y recuerden que el autor se está refiriendo a judíos que están dudando, que están quizás pensando en abandonar su fe y regresarse al judaísmo. Están siendo presionados, están siendo atacados, ¿cierto? Eh, Quizás alguna de las motivaciones o de las preocupaciones que tenían ellos era precisamente esa representación o esa figura del sacerdote. El sacerdote, eh, vimos, sabemos, en la historia fue constituido por el Señor, ¿sí? Nació de la línea de Aarón y, y su descendencia era quien podía realizar esta tarea. Recuerden que el sumo sacerdote era el único que podía entrar en el templo al lugar santísimo. Solamente lo podía hacer el día de la expiación, ¿sí? Al lugar santo podían llegar los demás sacerdotes, al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote. Y recordemos que a través de la Biblia vemos cómo algunos intentaron usurpar esa tarea y fueron castigados con su vida, ¿sí? Para ellos era muy reverente y era muy importante esa tarea de ese que mediara ante Dios por sus pecados, para pagar sus pecados, ¿sí? Entonces, ellos dudaban o temían ante la ausencia de esa figura, pero aquí el autor se despacha diciéndoles que en la actualidad tenemos un sumo sacerdote,
y que ese sumo sacerdote realizó un sacrificio que fue perfecto y que fue una vez y para siempre, y para siempre. ¿Sí? Entonces el autor no solamente expresa pues que sí tenemos ese sumo sacerdote, sino que además es el más grande sumo sacerdote. Habla de la eficacia de Cristo al morir. Por ejemplo, mencionemos o brevemente algunos pasajes de los cuales nos vamos a encontrar a lo largo de esta carta. Hebreos 6, 18. Hebreos 6, 18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual, versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto, Melquisedec, recuerden que es el rey sacerdote que cobró el primer diezmo, o que recibió el primer diezmo por parte de Abraham. De Melquisedec nos vamos a ocupar más adelante. Capítulo 7 de la carta, todo está dedicado a hablar de la figura de Melquisedec, ¿cierto? Eh, Cristo tiene un sacerdote vitalicio, un sacerdocio que es para toda la vida. Hebreos 7:24 dice, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, un sacerdocio que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nuestro Señor vive para siempre e intercede por nosotros para siempre delante del Padre. ¿Sí? Es un sacerdocio eterno, vitalicio y que no cambia. Hebreos 9:11 nos dice, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 10:11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Bueno, solo en la carta vamos a encontrar muchos más pasajes y todos estos nos muestran el privilegio nuestro de tener a ese gran sumo sacerdote. Nos muestran ese privilegio y el por qué debemos mantener nuestra fe en Jesús, el por qué debemos aferrarnos a la fe que profesamos. ¿Sí? Porque miren que ahí dice, retengamos nuestra profesión, aferrémonos a nuestra fe. ¿Sí? Les mencionaba que en el contexto en el que fue escrita la carta, los hebreos estaban siendo tentados a dejar el cristianismo, estaban siendo presionados. ¿Sí? Quizás nosotros también somos tentados a alejarnos de Dios y a abrazar otras cosas, abrazar las cosas del mundo.
Pero ¿qué nos dice la palabra el día de hoy? Nos dice que retengamos nuestra fe, que profesemos a Cristo, prediquemos que nada más, que nada ni nadie nos puede llevar al Padre, sino Él. Hablemos de que Cristo es el sumo sacerdote, nuestro Salvador, nuestra única esperanza. Entonces, esa figura del sumo sacerdote que estaba en el antiguo pacto y que tenía el oficio de presentar el sacrificio por la expiación del pecado, hoy en día esa figura existe, ¿sí o no? Existe en nuestro Señor Jesucristo. Solo que Él no tiene que realizar ese sacrificio día a día, que como dice ahí la palabra, no limpiaba del pecado. Él lo hizo una sola vez y para siempre. Y con ello somos beneficiados los santos. ¿Sí? Amén. Entonces, efectivamente tenemos un sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote es Cristo nuestro Señor. Ahora, versículo 15. ¿Qué tipo de sumo sacerdote tenemos? ¿Qué tipo de sumo sacerdote tenemos? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La nueva versión internacional dice, uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado, aunque sin pecado. Noten ahí que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer. Yo no sé, quizás a usted, yo creo que ya por el conocimiento de la palabra, por el estudio de la vida, quizás no les causa dificultad. A mis estudiantes les causa dificultad cuando yo en el colegio uso una doble negación. Y es porque nosotros culturalmente nos expresamos usando mucho la negación. Sí, miren, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Una doble negación es una afirmación, ¿cierto? En matemáticas menos por menos, igual más. O en lógica matemática, usa la negación, si tú niegas dos veces, estás afirmando. Entonces aquí el autor está afirmando que tenemos un Señor, ¿cierto? Un sacerdote que se compadece de nosotros, que se compadece de nosotros. La compasión es un atributo de Dios, ¿sí? Pero ojo, acá no, el texto nos habla de Dios, de Jesús, pero toda la carta nos ha mostrado a Jesús como Dios y como hombre. Y acá el texto nos está resaltando que Jesús como hombre también se compadece de nosotros, también se compadeció de nosotros. ¿Sí? Esa naturaleza de Cristo, que es única, esa naturaleza divina y esa naturaleza humana, muchas veces nos pone a pensar, nos pone quizás a cuestionar de muchas cosas. ¿Sí? Miren que ya en la carta el autor nos ha documentado bien la deidad y la humanidad de Cristo. ¿Sí? Por allá en el primer capítulo nos mostró esa deidad de Dios, nos dijo que era de la misma sustancia, nos dijo que era superior a los ángeles, ¿sí? Nos dijo que gobernaba, que reinaba, ¿cierto? Que tenía absolutamente toda la autoridad, que fue creador de todo. ¿Sí? Pero también por ahí en el capítulo 2 nos muestra esa humanidad de Cristo. ¿Sí?
Y tanto que dice que a él no le da pena llamarnos hermanos. ¿Sí? Hemos sido constituidos hermanos de él, obviamente por su divina voluntad y por la obra de Cristo, y hemos sido ambos, somos hijos de un mismo Padre, ¿cierto? Entonces, el autor nos ha resaltado ambas cosas. Ahora, aquí en el texto nos dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. O sea que Jesús fue tentado. Jesús sí podía ser tentado. Pues la palabra aquí nos dice que Jesús fue tentado en todo. Ay, pero entonces, ¿qué hacemos con Santiago 1:13? Vamos allá, Santiago 1:13. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Jesús como Dios no podía ser tentado, pero Jesús como hombre fue tentado. Y no fue tentado parcialmente, o no fue tentado menos que nosotros, lo fue más que nosotros. Y vamos a pensar el por qué. ¿Sí? Entonces tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, o de la misma manera que nosotros. ¿Sí? ¿Cómo fue, como hombre fue tentado en todo como nosotros? Mire que Hebreos 2:18 también nos había mencionado, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos, todo el ministerio de Cristo fue una tentación, ¿sí? Eso sí, él fue tentado, pero no llegó a pecar como nosotros, no llegó a pecar como nosotros, ¿sí? Cristo como hombre fue tentado, el demonio, el Satanás, el diablo lo llevó al desierto y lo tentó, ¿sí? Y a través de su ministerio, a través del pueblo, de los escribas, de los fariseos, de los sacerdotes, ¿sí? Si dice la palabra que Jesús como hombre fue tentado en todo, nuestro Señor padeció de hambre, frío, sueño, miedo, ¿sí? Pero nunca pecó, pero nunca pecó. Imagínense lo duro que puede ser o que llevar toda una vida de tentación sin pecar. Cuando uno está expuesto al pecado, uno, realmente yo, termina uno cediendo normalmente ante él, termina uno cediendo normalmente ante él, ¿sí? Imagínate cuando te devuelven mal, tienes la oportunidad quizás no, de apropiarte de lo que no es tuyo, ¿sí? Cuando por los medios de comunicación, ahora que es tan común y tan fácil acceder a pornografía, acceder a... ¿sí? Si tú te quedas allí por varios minutos, terminas pecando, terminas cediendo a esa tentación.
Nuestro Señor Jesucristo nunca se dio a él, no se dio a él, ¿sí? Pero como fue 100% hombre y como fue tentado como nosotros, nos comprende, nos entiende, ¿sí? Jesús en la tierra nos representa en todo, porque vivió lo que nosotros vivimos, pero, pero ese representante nuestro venció a Satanás, venció, ¿sí? Él no pecó, sin embargo, fue hecho como pecador para pagar el precio nuestro a través de su muerte y librarnos de aquello de lo cual debíamos ser nosotros condenados. Hebreos 7:26 nos dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra de juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre, para siempre. Entonces Cristo, además de ser un sacerdote santo, santo, también es compasivo, es cercano a nosotros, se identifica con nosotros, nos entiende, ¿sí? Nuestro Dios no se desentiende de nuestras aflicciones, Él las conoce de primera mano, Él las comprende totalmente. Él fue tentado en todo como nosotros y venció. Es nuestro representante vencedor y salvador. Nadie nos entiende como Él, pero además de entendernos, se compadece de nosotros, porque se identificó con nosotros. Además nos brinda su ayuda y su asistencia. Para los antiguos griegos, hermanos, un atributo principal de Dios era, la palabra se escribe apateia, y es decir, para los griegos, Dios era incapaz de sentir. Ese era un atributo que le otorgaban los griegos a Dios. La diferencia, hermanos, para nosotros es que Jesús no es así. Jesús no se apartó o no tiene esa condición de no sentir. Él fue hombre como nosotros y sintió como nosotros, quizás en peor medida. El sacrificio que Cristo realizó por nosotros no se compara al sufrimiento que nosotros vivimos. Fue mucho mayor, como un nivel mucho mayor, y en él cargaban los pecados del mundo entero. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. No conozco mucho de otras religiones. ¿Sí? En algunas otras religiones quizás se adora a una figura humana o a un hombre ejemplar. ¿Sí? En otras quizás se tenga una deidad y se adora a esa deidad y se le considera creador y se le atribuyen cosas similares a las que nosotros le atribuimos a nuestro Dios, a nuestro único Dios. Pero miren que nosotros tenemos un Dios que, siendo poderoso, omnipotente, creador, justo, pero también misericordioso, nos entiende, porque nuestro Señor Jesucristo vivió en carne propia los dolores de habitar en este mundo. ¿Sí? Él fue, él fue tentado, dice ahí la palabra, que en todo,
Varios autores, varias personas cuestionan, no, pero es que Jesús por su deidad no podía, pues, no iba a caer. Recuerden, hermanos, que esa dualidad de Dios a Dios Jesús es 100% Dios, y en eso obviamente se diferenciaba totalmente de nosotros en cuanto que el pecado no brotaba de su interior, y de su interior no había maldad, como si la hay en nosotros, pero 100% hombre, 100% hombre, y como hombre padeció, sufrió y le tocó luchar con una tentación a lo largo de toda su vida. ¿Sí? No recuerdo dónde lo leí, sé que algún comentarista dijo que no tendría mucho que esforzarse el diablo para hacernos caer a nosotros. Nosotros solamente podemos huir de la tentación del diablo con la ayuda de Dios, acudiendo a él. Jesucristo tuvo que soportar toda la vida con la tentación externa que le imponía el diablo. Entonces, fue tentado como nosotros, pero no conoció el pecado. Entiende por lo que pasamos, conoce nuestras aflicciones, conoce nuestras necesidades. ¿Sí? Soportó triunfalmente toda forma de prueba que el hombre pudiera soportar, sin debilitar su obediencia al Padre. Entonces Jesús puede compadecerse de nuestras debilidades y tentaciones, no de nuestro pecado, pero sí de nuestras debilidades y nuestras tentaciones. Ahora, vamos a la última porción, al último aspecto de este mensaje, y creo yo que es el aspecto al que más importancia le debemos dar en el día de hoy. Es una invitación a hacer uso de un gran privilegio. Una invitación a hacer uso de un gran privilegio. Dice el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Dice, Nueva Versión Internacional dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Acá la Biblia interlineal, obviamente, gracia nos dice esa bondad inmerecida, misericordia y bondad inmerecida, ¿cierto? Y que la hallemos en el buen tiempo señalado. Acerquémonos pues confiadamente, confiadamente. Hermanos, debido a que tenemos un sumo sacerdote que es omnipotente y misericordioso, podemos acercarnos confiadamente a su trono. ¿Sí? Quizás una de las artimañas del diablo es hacernos creer que no podemos acercarnos a nuestro Dios lo suficiente. ¿Sí? Quizás para muchos de nosotros, para muchos en este mundo, nuestro Dios es inaccesible o nuestro Dios es lejano. Y por eso tratamos de acercarnos a Él mediante figuras intercesoras de toda índole, ¿cierto? Es más, a veces nos pasa que si alguien nos conoce y sabe que de pronto somos devotos y que oramos continuamente a Dios, nos pide oración e intercesión, ¿cierto? Pero ojo, eso está bien, la palabra nos invita a que oremos los unos por los otros, a que intercedamos, pero nos ven como una figura diferente, como si es que nosotros fuéramos más cercanos, o, ¿cierto? O nosotros sí tuviésemos acceso y que ellos no. Y ojo, en parte es verdad, porque ellos no tienen acceso al Padre, porque no tienen acceso al trono,
porque no se han arrepentido, porque no han confesado su pecado y no han entregado su vida a Dios. Pero todos somos criaturas y Dios ha dado esa potestad de que tengamos acceso, ¿cierto? Entonces, confiadamente podemos orar a Él, no necesitamos de la figura del ángel, de los santos, ¿sí? Del sacerdote, de la iglesia para orar o para presentarle una súplica a Él. No necesitamos quizás de la figura de María, la Madre de Dios, para que ella, no, tenemos acceso al Padre, podemos expresar nuestras oraciones directamente y lo hacemos por la obra intercesora del único intercesor, Jesucristo, es el sumo sacerdote. ¿Sí? Entonces, podemos presentarnos delante de Dios constantemente, podemos presentarnos delante de Él sin reserva. Dios, nuestro Señor sabe lo que vamos a decir desde antes, inclusive que lo pensemos. Él conoce todo, Él conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. ¿Sí? ¿Qué reserva podemos tener con Dios? Pero a Él le place que presentemos nuestras súplicas, nuestras oraciones delante de Él. ¿Sí? Podemos presentarnos con Él delante de Él libremente. Hermanos, sin palabras elegantes. Algunos, cuando de pronto se les invita ahora, se abstienen de hacerlo porque no, es que yo no hablo muy bonito, yo no me expreso tan bien como cierta persona. Hermanos, la oración se hace desde el corazón y el Señor conoce nuestras intenciones y el Señor nos pone el sentir, ¿sí? Y nos pone, nos va perfeccionando y nos va dando también las herramientas a través del conocimiento de la palabra y cada día pues nuestra oración será más acorde, obviamente a lo que necesitemos, pero también a la voluntad de Dios de acuerdo a su palabra. Pero porque no hablo bien o porque quizás no sé leer, entonces no puedo orar, no me puedo presentar delante de Dios. No, todos podemos hacerlo, ¿sí? Podemos venir con confianza, debemos ser perseverantes, ¿sí? Entonces, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para, para los judíos. Dios tenía dos tronos, el trono de justicia y el trono de la gracia. O sea, ellos identificaban a Dios como un Dios justo, como un Dios severo que castiga el pecado, que se aira con el pecado y con el pecado, pero también reconocía que era un Dios misericordioso, un Dios ayudador. Y ellos distinguían esos dos tronos. Pero después de la obra de Cristo, hermanos, el trono de la gracia es el trono al cual tenemos acceso por la obra de Jesucristo. Y no es un trono que desconozca la justicia de Dios, sino que va después de la obra de Jesucristo, continúa con esa justicia, pero nos muestra que tenemos acceso a Él, acceso a Él. Entonces, la invitación, hermanos, es a que nos presentemos delante de ese trono. Dice ahí la palabra para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Dios nos provee socorro en tiempos de necesidad. ¿Sí? No hay una petición demasiado pequeña. El Señor quiere que nosotros expresemos. ¿Sí? Recordemos el texto que leemos usualmente los miércoles cuando vamos a presentar nuestras peticiones. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios.
en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermanos, vengamos en oración, traigamos a Él nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras necesidades. ¿Sí? También en acción de gracias, y démosle gracias por todo cuanto recibimos, por todas las bendiciones, por su misericordia, por su amor, por darnos el privilegio de conocerle y de adorarle. Pero acudamos permanentemente a Él. Dios es un Dios cercano, es un Dios que nos comprende porque se identifica con nosotros. Es un Dios misericordioso. Nuestra única esperanza, hermanos, es Jesucristo. Él nos soluciona el principal problema que podemos tener, que es estar alejados del Padre. ¿Sí? Quizás para la gente, para cualquier persona, eh, el asunto con la fe o con su relación con Jesús lo ven de una manera inmediata y siempre quizás acuden al Señor para que le solucione un problema determinado. Y sí, nuestro Señor tiene la capacidad de solucionar cualquier problema, ¿cierto? Pero también tiene la potestad de gloriarse y de perfeccionarnos a través de cualquier cosa, del sufrimiento, de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, muchos simplifican la relación con Dios o la oración solamente a presentar las necesidades y a tratar de obtener una respuesta a esa necesidad. Y esa respuesta la obtenemos si es voluntad de Dios. Y si es voluntad del Señor, que tengamos una dificultad y que a través de ella nos perfeccionemos, también lo es. ¿Sí? Pero a Él le place que presentemos nuestras súplicas, nuestras oraciones a Él. ¿Sí? Creo que debemos reevaluar qué tanto hacemos uso de ese privilegio y de ese beneficio. Porque el Señor nos lo ha dado, nos dice aquí la palabra, ¿cierto? Nos, nos dice aquí la palabra, acerquémonos confiadamente, ¿sí? Para el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Dios nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, como dice Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo, hermanos, ofreció el sacrificio correcto para hacernos aceptos delante del Padre. Entonces, ese Dios, hermanos, que es poderoso y que es justo y que castiga terriblemente al pecador, también es ese mismo Dios que ahora nos invita a que nos acerquemos a Él confiadamente y que podamos obtener misericordia y ayuda oportuna, dice ahí en la palabra. ¿Sí? Entonces vemos toda la bondad, obtenemos auxilio. Miren que la invitación que nos hace Dios ahora, y este privilegio que nos muestra, o sea, nosotros somos privilegiados, no somos como en el antiguo pacto. En el antiguo pacto, ¿quién podía presentarse delante de Dios? Solamente a quien Dios le diera potestad o permiso de acercarse hasta donde Él le permitiera. ¿Cierto? Recuerden cuando Moisés recibe la ley, sube con unos sacerdotes, ellos se quedan allí, suben más acá. Ese sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Ahora, nosotros tenemos libre acceso. No lo pensemos de una manera física, sino de una manera espiritual. Una manera espiritual y por la obra de Cristo. Por la obra de Cristo. ¿Sí? Entonces ahora por la obra perfecta de Cristo, nuestro sacerdote,
contrario a lo que ocurría en el antiguo pacto, ahora nosotros nos podemos acercar confiadamente y tener oportuno auxilio. Donde quiera que estemos, nos podemos acercar a Dios. Lo dice su palabra, ¿cierto? No hace falta un lugar en particular, no es un monte en particular, como fue en el antiguo pacto, ¿sí? O no hace falta, o no tiene que ser un templo en particular. Podemos acercarnos a Dios en todo momento y en todo lugar. En todo momento y en todo lugar. Hebreos 10:19. Hebreos 10:19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Amén. Entonces, tenemos libertad para acudir a nuestro Padre. Tenemos libre acceso al trono de la gracia. Pero debemos presentarnos de una manera santa. Debemos declararle al Señor, como lo hicimos al principio del culto, nuestros pecados. Él los conoce, Él sabe que los cometimos. Es más, Él conoce a algunos y piensan algunos que quizás no fuimos conscientes cuando lo cometimos. Pero nuestra voluntad nuestro deseo de hacer su voluntad, nos debe motivar a presentarnos aceptos delante de Él, no por nuestros méritos, no por por lo buenos que seamos, no, por su misericordia, por la obra de Cristo, por la cual son perdonados nuestros pecados. Entonces, acerquémonos a Dios con un corazón sincero, ¿sí? Dice aquí, con plena certidumbre de fe, de la fe. Y como decía en el versículo 14 de esto que estamos estudiando, aferrados a nuestra fe, aferrados a nuestra fe en Cristo, en ese que es el único por el cual podemos tener acceso al Padre. ¿Sí? Entonces, pensemos y cuestionemos si hacemos un uso adecuado de este beneficio. Pensemos, hermanos, en que debemos orar más a Dios, debemos invocarlo más. Él nos da este beneficio, no lo desperdiciemos. Tengamos el hábito de cada día presentarnos delante de Él, de cada día encomendar nuestra vida a Él, la nuestra, la de nuestra familia, la de los seres a los que amamos. Sabemos que todo está en su divina voluntad, pero que a Él le place que nos presentemos a Él. Nosotros hemos dado gracia delante de Dios, pero debemos acudir más y más a su presencia. Él sabe todo lo que padecemos, se identifica con nosotros, sabe lo que necesitamos, conoce nuestras debilidades, nos perdona y nos ayuda. Entonces hablemos continuamente con Él. ¿Sí? Ahora, hermanos, ahorita hablaba del trono de justicia y el trono de la gracia. Si hemos recibido a Cristo, tenemos esta promesa y nos presentamos delante de Dios al trono de la gracia, tenemos libre acceso para acudir a Él. Pero si no hemos recibido a Cristo, si alguien aquí aún no ha recibido a Cristo, si alguien que escuche este mensaje posteriormente no ha recibido a Cristo, se está presentando ante ese trono
de justicia, ¿sí? Ante ese trono de justicia. Y a menos que haya un arrepentimiento, y a menos que se confiese el pecado y venga a él, ese trono no será de gracia, sino de justicia. Todos somos pecadores, todos lo somos, pero ese Dios que es asequible, ese Dios que nos comprende, ese Dios que se identifica con nosotros, hace que donde abunde el pecado, sobreabunde la gracia. Él es amplio para perdonar. Entonces, hermanos, si alguien aún no ha puesto su fe y su confianza en nuestro Señor, es un buen momento para hacerlo. Arrepentirse del pecado, confesárselo a Él y tratar de caminar a su lado. Él es bueno y justo para perdonarnos. Entonces, que Dios, hermanos, tenga misericordia nuestra y que podamos hacer uso adecuado de este beneficio que recibimos no por nuestros méritos, sino por la obra de Cristo Jesús. Amén. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos gracias por la porción de la Escritura que nos has permitido leer el día de hoy. Te damos gracias, Señor, porque sé que comienza un ciclo en el cual nos muestras la importancia de ese sumo sacerdote. Y yo sé, Señor, que aunque llevamos tiempo estudiando la palabra y aunque hemos visto tantos atributos en Jesucristo, quizás pensábamos que el sumo sacerdote fue una profesión que se realizaba únicamente en el antiguo pacto. No, Señor. Te damos gracias porque ese oficio lo realiza el gran sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Y que por su obra, que fue una vez y para siempre, han sido lavados, han sido perdonados nuestros pecados. Te damos gracias por ello y te pedimos que nos ayudes a comprender esto y a gozar de los beneficios que tú nos das a través de la obra de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a presentarnos delante del trono de la gracia de una manera adecuada. Ayúdanos, Señor, a presentarnos delante de ti, a confesar nuestros pecados, a invocar tu nombre, a pedir ayuda, a pedir intercesión por nosotros y por los demás miembros de la iglesia. Inclusive, Señor, también por aquellos elegidos de antes de la fundación del mundo que aún no han llegado a tus pies. Te damos infinitas gracias, Señor, porque somos privilegiados de que mediante la palabra tú nos des a conocer todos los atributos de Jesús y los beneficios a los cuales o los cuales tenemos o a los cuales tenemos acceso por su obra redentora. Te damos infinitas gracias, Señor. Encomendamos el resto del culto. Queremos presentarte, Señor, unos cánticos de adoración. También, Señor, queremos compartir y celebrar la cena en común unidad, presentar las ofrendas, Señor, y que este día que ha sido elegido por ti como un día apartado, un día santo, lo podamos completar, Señor, a cabalidad, conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, en nombre de Cristo Jesús. Amén.